Bienvenidos a la serie de Taylor y sus amigos. Entonces vamos a hablar de los errores de truncamiento. Cuando vimos errores de redondeo, los errores de redondeo ¿de qué tienen que ver? De la representación. Sí, tenemos errores de redondeo que es de la representación. Y ahora vamos a hablar de errores de truncamiento. Los errores de truncamiento tienen que ver que nosotros vamos a utilizar métodos que son sumas infinitas pero no podemos coger todas las sumas, solo vamos a coger una parte. Eso introduce un error. El mejor ejemplo para esto es hablar de, bueno, por ejemplo, el caso de, ¿se acuerdan del caso del método de Euler? Ahí volvió. Esto es una, ¿qué? ¿Esto es una qué, muchachos? ¿Hablan de par? Ay, me asusté. Esto es una aproximación. Bien, muchachos, ahora yo les hago una pregunta. Dada una función tal, yo tengo un punto dado que tengo calculado. ¿Cómo puedo calcular el siguiente punto? Para eso se utilizan las series de Taylor. ¿Sí? Ya entramos a Taylor. Entonces, muchachos, observen aquí. Este punto de aquí, x0, ¿cierto? Cuando x es 0 es este puntico acá. ¿Estamos ahí? ¿Todo bien? Ahora vamos a calcular con x igual a 1, lo vamos a estimar. ¿Cuál es el valor real? Ese es el valor real. Pero lamentablemente no conocemos esa función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, yo digo que es igual al anterior. ¿Y dónde me da? Este es mi punto xy y este es mi punto xy más 1. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué fue esto? Esto es un error, ¿sí? Yo puedo decir, no, pues mi siguiente punto es igual al actual, ¿sí? Pero está como mal. Entonces, no, yo les digo, bueno, entonces vamos a suponer que es la derivada de la función, ¿cierto? Evaluada en este punto, o sea, este f de x sub y, y vamos a decir que el punto de aquí es esta vaina. El h, relajados, es la diferencia entre xy más 1 menos xy. En este caso convenientemente es 1. ¿Sí? Es el paso, correcto. Es el denominado paso. Eso no tiene mayor drama, esa h. Esa h la ponen ahí para asustar gente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué ven? Se va aproximando. ¿Sí? Entonces yo, ve, si yo le sumo la derivada, o sea, yo solo conozco lo que hay en el punto actual. Necesito evaluarlo en el siguiente. Yo digo, vea pues. Entonces el siguiente punto, con el paso de h, entonces yo sé que ese es mi punto actual más la derivada evaluada en el punto actual, multiplicada ella por el paso. Yo digo, genial. ¿Y qué más puedo hacer? Puedo sumarle la segunda derivada, ¿cierto? Dividido 2 factorial por el paso al cuadrado. ¿Sí? Y miren que se va aproximando. Entonces digo, ve, interesante. Entonces, yo puedo hacer esto un número determinado de veces. ¿Sí? Esta es la expansión de series de Taylor de menos 0.1 x a la 4, menos 0.15 x a la 3, menos 0.5 x a la 2. Bueno, esa función del diablo. ¿Sí? ¿Y de dónde llegamos al final en la derivada enésima? ¿A dónde llegamos? Al valor verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo podría hacer esto? Resulta que el valor en 0 es 1, ¿lo ven? Yo sé que f de 0 vale 1, ¿cierto? Entonces, yo lo que debo hacer es, entonces, f de 0 es 1, pues ustedes ven aquí, f de 0 no es 1. Eso es mentira, es 1.2. Pues aquí lo dice, ¿no? ¿Lo ven? ¿Cuánto da evaluado f de 1? Evaluado. Muchachos, ¿cuánto da f de 1 evaluado? Pues sería menos 0.1, menos 0.15, menos 0.5, menos 0.25 más 1.2. Da 0,2. ¿Estamos de acuerdo?
Ustedes pueden verificarlo en sus respectivas potentes calculadoras. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Les debe dar eso. Ahora bien, muchachos, cuéntenme ustedes si yo hago la primera estimación, ¿cómo es? La primera estimación, f de x y más 1, o sea, en ese caso sería f de 1 es igual a f de 0. ¿Cuánto me da f de 1 con esa aproximación? ¿Cuánto me da? Pues da 1.2. ¿Cuánto es el error absoluto? Es 1. ¿Estamos ahí? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. F de 1 va a ser f de 0 más la derivada evaluada en 0, ¿cierto? Sobre 2. Perdón, no, sobre 1 factorial. Primera derivada n factorial. Resulta, muchachos, que convenientemente está evaluado en 0. Entonces realmente no hay que calcular derivada. Por h. Pero el h es 1. Entonces h convenientemente es 1. Porque el paso es 1 y 0. 1 menos 0, pues da 1. Convenientemente. Entonces igual pongamos aquí 1. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Sería 1.2 más menos 0.25. ¿Por qué? Cuando hago la primera derivada, ¿qué pasa? Este se me vuelve 0, este se me vuelve 0 menos 0.25 y el resto está multiplicado por x. Como está evaluado en 0, ¿qué pasa? Sencillamente le resto 1.2 menos 0.25. ¿Se me siguieron ahí por qué? Bien, ustedes saben que yo soy muy perezoso. Ahí me evité sacar una derivada. 11 punto, ¿es que 11? Ve, 1.2 menos 0.25. Da 0.95. ¿Cuánto es el error absoluto? Sería punto 75. ¿Estamos ahí? Punto 75. ¿Estamos ahí, muchachos? Pues a 0.95 y el valor a buscar es 0.2. ¿Cuál es la diferencia? Bien, vamos a calcular ahora. Esto es con 0 términos. Esto es con un término. Vamos ahora con 2 términos. F de 0 es igual a f de 0 más f' de 0 dividido 1 factorial por 1 más f segunda evaluado en ¿qué? En 0 dividido 2 factorial. Convenientemente 12 menos 0.25 y observemos la segunda derivada. La segunda derivada, esto se va y queda menos 0,5 como término independiente. Pero en la primera derivada queda 2 por 0,5. ¿Sí lo ven? Sería 1, correcto. Menos 1. ¿Sí lo ven acá? Sí, porque en la segunda derivada se multiplica por 2. Eso está dando negativo. Y no debería ser así. Esperen, yo veo. Sí, se multiplica por 2. O sea, en la primera derivada, ¿qué pasa? En la primera derivada, este se muere, esto queda independiente, no me interesa, y este multiplica por 2. Queda 1 por x, menos 1 por x. Da menos 1, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, muchachos, ¿cuánto me da la aproximación ahí? Menos 0. Menos 0,05. Pero es que eso no era lo que quería que pasara. Menos 0.1. El h es 1. ¡Ah! ¡Ay! Me salvaste la vida. Dividido 2 factorial. Ya, que no panda el cúnico. Esto realmente se le vuelve 0.5. Ya. Entonces queda 12 menos 0.25 menos. Es que no se puede pasar hacia abajo. Si se pasa hacia abajo tenemos cáncer. Entonces sería 1.2 menos 0.25 menos 0.5. Tenemos ahora que es 0.45.
¿Cuánto es el error absoluto? ¿De 0,45 a 0? 0,25. ¿Qué va pasando con el error cada vez? Disminuyendo. Vamos con expandiendo 3. F de 0 es igual al actual. Perdón, sí señora. Es igual a f de 0 más f' de 0 dividido 1 factorial por el paso. Aquí recuerden que es el paso al cuadrado, ¿no? Por 1 más f segunda de 0 dividido 2 factorial por 1 al cuadrado más f tercera en 0 dividido 3 factorial por el paso al cubo. Vamos a ver cuánto nos da eso. Esto da 12 menos 0.25 menos 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué va a pasar? La f tercera, en f tercera esto se muere y esto se muere. Ahora nos interesa este de aquí, que realmente es el término que va a quedar independiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da 3 por punto 15? Punto 45, ¿cierto? Ahora, por 2, porque derivamos otra vez. Por 2 da 4. 0, esperen un segundo. 0.15 por 3 por 2. 0.9, tienen toda la razón. Y ahora da menos, como esto es negativo, si lo ven, 0,9 dividido 3 factorial. ¿Cuánto da eso? 1.2 menos 0.25 menos 5 dividido 0.9 dividido 3 factorial. Da 0,3. ¿Cuánto es el error? 0.05. ¿Sí lo ven? Hagamos un último paso. 4. 0,2. Ah, sí, 0,1 me equivoqué. Sí, tiene toda la razón. 0,1, el verdadero es 0,2. ¿Sí? Entonces, y hagamos el cuarto paso, que sería esa vaina que yo ya sé que vale 0,3 más f cuarta, ¿evaluado en qué? En 0 dividido 4 factorial. ¿Cuánto da eso? Entonces observemos que en la cuarta derivada está el que me interesa. Sería 0.1 por 4 por 3 por 2. Por 4 por 3 por 2. Me da 9.6 dividido 4 factorial. Entonces esto sería 0.3 menos, porque es negativo, 9.6 dividido 4 factorial. ¿Cuánto da eso? 0.3 menos 9.6 dividido 4 factorial. Da 0, ¿está bien? Vamos a ver por qué me da 9.6. Porque es 0.1 por 4 por 4 por 3 por 2. 2.4. Muchachos, es 0.1 por 4. Luego eso por 3. Luego eso por 2. Da 2.4. No sé dónde saqué ese 9.6. Estoy borracho. Y 2.4 dividido 4 factorial. Da 0.1. Y en total da 0.2. Entonces, ¿cuántas veces tuvimos que expandir la serie de Taylor para que diera el resultado exacto? 4 veces. ¿Sí? ¿Lo ven que es 4 veces? ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que 4 veces? Si usted deriva más de 4 veces, ¿eso qué le da? Da 0. Si usted deriva esto más de 4 veces, da 0. ¿Sí? La quinta derivada es 0, la sexta derivada es 0, la séptima. Entonces uno sabe que los 4 primeros términos de las derivadas, entre los 5 primeros términos de la serie, son los que dan el valor aproximado. ¿Listo? Ahora bien, resulta que cuando usted hace la serie de Taylor, ustedes expanden un número determinado de veces. Estamos aquí, ¿no? Y queda un valor al final que se conoce como el residuo. ¿Qué es el residuo? Es lo que le falta para hacer el valor
Exacto, ¿sí? Como ustedes la serie la truncan, porque uno no la puede expandir de forma infinita, hay funciones que requieren una expansión infinita para el valor exacto. Uno maneja un residuo. ¿Y el residuo qué es? El residuo puede verse como el siguiente término evaluado en un epsilon. El epsilon está entre xi y xi más 1. Es el valor entre xi y xi más 1 cuya evaluación en la derivada enésima más 1 da exactamente el valor que necesitamos. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? O sea, es el valor que exactamente necesitamos. ¿Sí? Porque recuerden que esto es una serie infinita. ¿Sí? Entonces tomamos el siguiente término, pero no evaluado en xi, sino en un epsilon. ¿Estamos ahí? Eso es lo que nos falta para que el resultado sea el verdadero. ¿Sí? Entonces, dado eso, muchachos, hagan este ejercicio expandiendo orden 0, orden 1, orden 2 y orden 3. Y ustedes me dicen cuál es el error absoluto en cada uno de ellos. Adicional a eso, muchachos, el punto base es x igual a 1. Y el salto es, el paso es 1. ¿Qué valor vamos a calcular? ¿Qué valor vamos a calcular, muchachos? 2. ¿Sí? Entonces, háganlo primero de orden 0, orden 1, orden 2, orden 3. Y miren si es necesario ir más allá. ¿Sí? Que orden 3. Entonces, muchachos, manos a la obra en este que nos queda.